Bienvenidos al programa Living es Radio Educación. Soy Pilar Jáuregui y hoy nos acompaña Miguel Ángel Robles, profesor de educación o, como le gusta el llamarse, profesor de gimnasia, como se ha llamado toda la vida. Y es miembro, Miguel Ángel, de la plataforma de docentes y perteneciente también o agrupada con la Escuela de Todos. Recientemente han difundido una nota de prensa crítica con la nueva ley educativa que el presidente de la Comunidad Valenciana, Mazón, quiere aprobar. Bienvenido, don Miguel Ángel. Hola, buenos días. Imagino que estará feliz de iniciar sus vacaciones, pero que no lo estará tanto con el presidente de la Comunidad Valenciana, a juzgar por el escrito que han difundido. ¿Es así? Bueno, no sé qué, no recuerdo ahora bien qué escritor, George Bernard Shaw, creo que decía que todo lo que no sea criticar al gobierno es propaganda. Entonces, de alguna manera, aunque por afinidad yo pueda estar bastante cerca del señor Mazón y tenemos que agradecerle que contribuyese a la eliminación del decreto de 2017, que luego salió la ley de 4/2018 por la que empezamos a luchar y por la que se creó la asociación a la que pertenezco. Creemos que la ley que han planteado es una ley que pretende contentar a todo el mundo y que no va a satisfacer a nadie. Nosotros en la reunión que dio lugar a este escrito, a este manifiesto, a esta plasmación de ideas y de razones por las que no compartimos toda la ley y creemos que es mejorable, le dijimos a los miembros del Partido Popular que tuvieron la amabilidad de reunirse para explicarnos y aclararnos los puntos de la ley y a proponernos, porque todo hay que decirlo, la posibilidad de alguna mejora. Si vosotros publicáis la misma ley 4/2018 de Marsa, pero le cambiáis el color de la tinta, los sindicatos como el STE, los partidos como Compromís y ahora, por desgracia, parece ser que también el Partido Socialista os van a llevar a los tribunales igualmente. Van a ir a intentar ir a la huelga. A ellos les da igual la educación. Ellos no buscan el bien superior de la educación. Por Pero, desgracia, la izquierda separatista está metida en un camino disolvente. La educación es el medio preferente. Solo hay que ver las cosas que se estudian en la universidad, con qué mentalidad salen una gran parte de los profesores que llegan. Y el valenciano parece ser que es el gran ariete. Aquí, en otro lado es el catalán, en otro es el gallego, en otro es el vasco. Es el gran ariete para negar la idea de unidad de España, la de ciudadanía de los españoles, y eso se hace a costa de nuestros hijos, de empeorarle la educación porque se usan sistemas como el plurilingüismo, que es un sistema negativo desde el punto de vista pedagógico, solo hay que leer autores como Inger Enguis, y además es segregador y vulnera los derechos sobre todo de los más desfavorecidos, los niños que tienen necesidades especiales o aquellos que tienen un entorno desfavorecido donde la cultura, el nivel socioeconómico, etcétera, les impide estar al mismo ritmo que los demás. Es un sistema claramente segregador y es un sistema negativo desde el punto de vista pedagógico. ¿Y qué ocurre? Que nos presentan una ley que quiere acabar con la ley de plurilingüismo, donde se utilizan asignaturas como conejillos de indias para enseñar otras. Estamos hablando de coger historia para enseñar inglés o de coger ciencias sociales para enseñar valenciano, con lo cual ni se aprende historia, ni se aprende inglés, ni se aprende valenciano. Bueno, pues este sistema ya en sí negativo, en realidad se vuelve a reproducir de una manera atenuada en el nuevo proyecto de ley. Si es que la ley de plurilingüismo, por sí misma, por ser un sistema plurilingüe, ya es un error. Otra cosa es que se quiera fomentar los idiomas. Y para eso, si tenemos la posibilidad de aumentar el número de horas, de reducir la ratio, de traer profesores nativos, de realizar actividades extraescolares. Existen infinidad de elementos que pueden ayudar a la promoción del valenciano, a la promoción del inglés, sin perjudicar la enseñanza en la lengua materna de cada uno. Ellos hablan continuamente de la lengua propia. Resulta que los que hablamos español, vivimos en cualquier parte de España, también tenemos lengua propia. Y esa, la nueva ley que sale, de alguna manera, sobre todo en las zonas no castellano parlantes, así denominadas, se vulnera. Y termino por no hacerme muy extenso, pero sí me gusta dejar un poco los puntos claros. adelante, La ley adelante. en un error conceptual, que era un error además en el que antes de entrar al gobierno ni Vox ni el Partido Popular parecían caer. Los territorios no hablan, la lengua es de las personas. Vamos a poner un ejemplo. Aquellos miles de personas que huyeron del terrorismo vasco,
que vinieron de las Vascongadas, del País Vasco, a vivir a la zona de la Comunidad Valenciana, porque vinieron muchos. ¿Su lengua propia es el valenciano? ¿O es que no son ciudadanos de primera en Valencia? A esos también hay que imponerles el valenciano. A los que viniendo por una oportunidad de vida mejor, por un clima más saludable, vinimos de tierras como León, que es mi lugar de nacimiento, nos hemos radicado aquí, hemos hecho la familia aquí, tenemos nuestros hijos, nuestro trabajo y nuestros afectos. Tampoco somos ciudadanos de primera en la Comunidad Valenciana porque nuestra única lengua propia, que a mí prefiero decir materno, lógicamente, lo digo por fastidiarles un poco la terminología absurda que usan, no puedo estudiar ni yo ni mis hijos en español. Tenemos obligatoriamente que aprender una ley que constitucionalmente, como dejó claro la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto que Zapatero se dijo que iba a aprobarse todo, no se puede comparar la enseñanza del catalán a nivel obligatorio como ocurre con el español. Pues si no ocurre con el catalán, no ocurre con ninguna de las lenguas regionales. Y el que eso ocurra no las hace inferiores, pero la única COINE, la única que en el acuerdo constitucional, que es el acuerdo mínimo de convivencia previo que tenemos todos los españoles, a partir del cual cada uno tiene que expresarse libremente, la única que es obligatoria es el español. Por tanto, cualquier ley que obligue de una u otra manera a alguien que no quiere a estudiar en una lengua regional cooficial se está excediendo en sus funciones. Usted ha mencionado un término con el que nuestra audiencia a lo mejor no está muy habituada, que es coiné. ¿Puede explicarnos cuál es el término coiné cuando los especialistas os referís a este término? Bueno, la koiné es una palabra griega que viene a ser algo así como una lengua franca. Sería la lengua de comunicación. Hace años era el latín, luego en algún momento en España, en gran parte de España puede que fuera el árabe. Durante cierto tiempo entre las élites rusas era el francés. Es decir, aquí la misma idea de koiné, la misma idea de lengua propia que hablan, el hablar de ese historicismo casposo en el que se basan fundamentalmente los partidos Compromís, como Junts, como el PNV, etcétera, nos quiere hacer volver a una especie de sociedad medieval, cuando la sociedad va evolucionando y va avanzando. Solo que ellos deciden cuándo ponen el punto de inicio, cuándo realmente se dan las características que nos hacen a todos singulares por estar en Valencia, por estar en Cataluña o por estar en Baleares. Ujú. Entonces yo digo, ¿por qué tiene que ser el valenciano? ¿Por qué no puede ser el latín? ¿Por qué no puede ser el fenicio? Tan singular en su momento de la zona, del territorio que habitamos, de esas personas lo fue. Aquí queremos poner un punto y hacer una sociedad uniforme, una ciudadanía que vea alterada su genuina libertad de expresión. Cuando lo que queremos es que el que quiera hablar en valenciano, que hable en valenciano, y el que quiera hablar en español, que hable en español. Y si somos personas educadas, buscaremos el registro que nos permita a los dos entendernos. En España ese registro es el español. Y los estudios demuestran, y la experiencia cotidiana y el sentido común, que todos los españoles saben hablar español. Y si me permite, don Miguel Ángel, le tendré que decir que en Madrid han dado marcha atrás con la inmersión y del plurilingüismo en inglés. Han dado Y marcha. allí es bilingüismo, Sí, allí es no es plurilingüismo, aquí sería trilingüismo. Allí solo es inglés y español. Aquí sería inglés, valenciano y español. Vamos a ver, un alumno que esté dotado para las lenguas, que tenga un entorno socioeconómico y cultural alto, que esté motivado además, tendrá alguna dificultad más, pero son más horas de estudio, es un poquito más de esfuerzo, escoger el ritmo. Pero la mayoría de los alumnos no coinciden con ese perfil. No necesariamente tienen unos padres que luego les pueden ayudar en valenciano o en inglés. O a lo mejor, aunque puedan, no tienen tiempo. No tienen tiempo para ir a clases particulares, que le pregunten a los ciudadanos de Madrid cuántas horas, cuánto dinero, cuánto esfuerzo han echado en clases particulares. Y aún así, muchos niños se quedan atrás. Y nosotros queremos hacer eso cuando además muchos de los profesores tampoco tienen el nivel. Cuando tú tienes que explicarle a un alumno cualquier contenido, necesitas de la mayor riqueza posible de lenguaje para ser capaz de adaptarte a las necesidades de la asignatura en cada momento y a las necesidades del niño. Además, eso es algo que tienen que aprender los padres y entender de la importancia de esto. Cada asignatura nueva que estudia un alumno se convierte en cierta medida en un nuevo idioma. Hay una jerga
más o menos científica que tiene que aprender, una serie de palabras. Es lo que nos ocurre cuando vamos al médico y los vemos hablar entre ellos de nuestra enfermedad y nos quedamos con cara de tontos como diciendo, pero me voy a morir porque no entendemos nada y a lo mejor están hablando de un esguince, la cavidad glenoidea en el hombro. Pero claro, si te hablan así, tú no eres capaz de entenderlo. Bueno, ese registro oculto, eso que hace que nuestros hijos cada vez tengan mayor nivel cultural, que tengan mayor capacidad para pensar, para ser críticos y para labrarse una prosperidad que es el registro oculto, eso se pierde con el plurilingüismo en gran medida. Voy a poner un ejemplo además de No, se casa. pierde, Yo tengo... perdón un segundito, Miguel Ángel. Se pierde con la inmersión. Es decir, no estamos hablando de que alguien no pueda intentar ser una persona bilingüe. El bilingüismo, el Claro. trilingüismo puede ser una riqueza, pero no en el colegio, no por imposición, no sin dejarlos elegir. Es decir, si usted es trilingüe porque tiene un entorno familiar de padres, abuelos, vecindario en el que se hablan tres idiomas, pues Anchas Castilla, muy bien, estupendo. Pero hacer experimentos con los niños, haciéndoles inmersionarse en idiomas que no comprenden, terminan por perder el registro oculto, como usted dice. Pero yo no quisiera perder de lejos la ley educativa que quiere lanzar Marxa, porque va a resultar que nos va a meter en la misma metodología inmersiva y que va a impedir que muchos alumnos se queden fuera de la posibilidad de estudiar en su lengua materna, que es la que les posibilita ser más eficientes en la adquisición de conocimientos de las diferentes asignaturas. Entonces, ¿qué tiene la ley que quieren? Bueno, porque claro, cuando a uno le decepcionan, perdón, le decepciona el adversario, pues entonces ya va de suyo, ya se lo espera. Pero cuando la decepción viene de campo propio, de aquellas personas que han prometido en campaña que los padres podrán estudiar en lengua materna, sus hijos podrán estudiar en lengua materna, la decepción puede ser muy grande. Y Mazón prometió en campaña que los padres podrían elegir en qué idioma quieren estudiar sus hijos. ¿Qué ha pasado con esta ley? ¿Por qué se ha torcido? ¿Por qué de repente están teniendo tanta importancia los porcentajes? Que depende de si eliges un porcentaje mayor, vas a poder estudiar en lengua materna, y si tu porcentaje en ese colegio da la casualidad de que es minoritario, no lo vas a poder hacer. ¿Qué ocurre con esta ley? A ver, yo creo que ocurren varias cosas. La primera, cuando llegas al poder te das cuenta, aunque tengas una mayoría, en este caso una mayoría apoyada en vos, que efectivamente los resortes del poder no te permiten hacer lo que te dé la gana, por lo menos en una democracia. O eso creíamos antes. Ahora estamos viendo que es posible hacer muchas más cosas de las que pensábamos que era posible. Pero cuando eres respetuoso con el poder te das cuenta que no puedes hacer cualquier cosa. En segundo lugar, hay demasiada jurisprudencia sobre asuntos particulares de distintas leyes en distintas comunidades, que algunas son extensibles y otras son casos particulares. Entonces, parece ser que la jurisprudencia que les condiciona a la ley que en principio querían hacer de libertad lingüística, y recordemos que muchos de los diputados que han votado esta ley y que votaron el otro día en contra de la ley de la iniciativa legislativa de Hablamos Popular. Español, antes de las elecciones se hicieron fotos apoyándola y firmando la misma. Es decir, antes de las elecciones estaban de acuerdo en una ley de libertad lingüística. Bueno, pues ahora parece ser que se han encontrado con el problema de que los servicios jurídicos les avisan de que es impugnable una ley que vaya en esa línea. Hombre, yo recuerdo que no hace tanto en la Comunidad Valenciana existían las líneas. Tú podías estudiar en valenciano, podías estudiar en español y nadie lo impugnó. Si nos vamos al País Vasco, allí tienen tres líneas, la A, la B y la D, porque no existe la C en el vasco. Y entonces existe la línea en español, que estudian vasco como materia lingüística, la línea mixta y la línea en la que solo se estudia vasco, euskera, y que estudian el español como materia lingüística. Otra cosa es que hagan trampas y estén dirigiendo a todo el mundo a la línea de estudiar solo en euskera. Así Bien, es. si eso no está impugnado, si eso es así, pues entonces, ¿por qué aquí no se puede volver a hacer una ley de líneas de libertad lingüística donde cada padre, yo quiero que mis hijos estudien en valenciano, perfecto. Yo quiero que mis hijos estudien en español,
Perfecto. Si tus hijos estudian en valenciano, tendrán que estudiar como materia lingüística el español porque tenemos el deber, el derecho y el deber a aprender el español. En castellano, como pone la Constitución, que fue una cesión a los separatistas. Pero si estudiamos en español, ni siquiera tendríamos la obligación de estudiar el valenciano, porque el valenciano es un derecho, no es un deber, a diferencia del español. Otra cosa es que los poderes públicos hagan lo posible por conservar, difundir y promover esa lengua entre todos los habitantes de la Comunidad Valenciana, a lo que nos oponemos. Nos oponemos a la obligación y nos oponemos a esos porcentajes, por ejemplo, el mínimo del 25%. Bueno, nosotros creemos que es una estafa en cuanto que no se corresponde con la realidad. El 25% que establecen la jurisprudencia es cuando se da un sistema inmersivo total, como es el caso de Cataluña, donde es imposible estudiar en español. Pero si tú permites a los estudiantes una u otra opción, no hay ninguna razón para exigir porcentajes, porque Eso es. existe la libertad de elección. Cada alumno elige lo que quiere y además se corresponde con los acuerdos de la CERLON, que son vinculantes en el Consejo de Estado, donde España tiene ahí unos acuerdos en donde dice, si alguien quiere estudiar en una lengua minoritaria cooficial, debe de poder hacerlo. Eso con una ley de libertad lingüística se podría hacer. Entonces creo que se han metido en un jardín jurídico o puede ser que a lo mejor realmente no creyesen de verdad en lo que decían al principio. Esperemos que sea lo primero, que sea un error jurídico, que eso se pueda subsanar y luego, pues, que podamos llegar de verdad a una ley donde los padres vean que sus hijos pueden estudiar en la lengua que quieren. Porque cuando tus hijos estudian en la lengua que quieren, y hay muchos estudios que lo demuestran, primero, fracasan menos, segundo, se identifican más con el colegio y tercero, adquieren un mayor grado de conocimiento y, por tanto, mayores posibilidades de triunfo en el futuro. Hay estudios como los de los profesores de economía Cho y compañía que demuestran cómo el fracaso de los estudiantes que vienen de Hispanoamérica o los que son hispanohablantes en Cataluña tiene mucho que ver, además del desarraigo que demuestran en el colegio, precisamente con la inmersión. No se sienten identificados con el colegio, tienden a abandonar antes, tienden a sacar menos notas y de alguna forma es el bucle de mantenerse siempre en un nivel socioeconómico inferior. Es claramente discriminatorio. Sí, yo creo que eso los padres lo tienen claro. Yo quisiera avanzar en una cuestión principal, porque se está empezando a hablar, en vez de ley educativa de Mazón, de la tómbola de Mazón, de la rifa de Mazón. ¿Por qué? Porque los padres les van a dejar elegir, en que va a haber una papeleta en los diferentes ciclos, donde le vayan a preguntar a los padres en qué idioma quiere que se escolarice su hijo. Hasta ahí bien, ¿vale? El problema es cómo van a leer esas decisiones que los padres han tomado, porque no van a ser vinculantes. Es decir, el padre va a votar, yo quiero que mi hijo aprenda español, o aprenda en español, perdón, o aprenda en valenciano, pero resulta que después, en función del número de personas que hayan votado en castellano o en valenciano, los mayoritarios podrán hacerlo, los minoritarios no podrán hacerlo, se tendrán que sumar a lo que decide un porcentaje mayoritario y habrá un número entre medio donde en algunas ocasiones, si hay prácticamente un 50% a favor de uno o de otro, podrá haber las dos líneas, pero ¿qué ocurre? Que habrá un porcentaje extra que tendrá que pasar a una de las dos clases para completar el cupo de los minoritarios y tendrán que pasar de la clase que han elegido ser lengua base en castellano o lengua base en valenciano. Quiero decir, para no complicar mucho a nuestra audiencia, que es una trampa. Elegir, tal y como está conformada ahora la ley y viene explicitada en los anexos, es una trampa. Como dice la mayoría de la gente en la calle, es una rifa. Usted está participando en una tómbola que no sabe qué es lo que le va a resultar al final. Usted va a elegir en qué lengua, pero no será vinculante. Solo al final del proceso, cuando se hayan visto todos los porcentajes, se sabrá si su hijo podrá finalmente estudiar en la lengua que la familia ha elegido. ¿Es así o puedo corregirme cuando
cuando estime oportuno, don Miguel Ángel. En principio, nosotros, sobre lo que hemos podido leer de la ley en estos días, que lógicamente con las evaluaciones, con las prisas, encima solo estaba en valenciano y nos cuesta un poquito más leerla que si estuviera en español, básicamente va a ser así. Solo que además hay otra diferencia y es, ellos parece que han querido, digamos, calmar las aguas, sobre todo en los territorios que se denominan por la ley de uso y enseñanza del valenciano castellano hablantes, es decir, en la zona donde yo estoy. Y entonces nosotros podemos no estudiar en valenciano, aunque nos obligan a estudiar la materia lingüística del valenciano y de alguna forma nos cercenan el derecho a la exención. Pero los que quieran estudiar en valenciano no podrán tener una diferencia mayor al 20%. Es decir, muchos que querrían estudiar solo en valenciano y aprender el español como materia lingüística, porque consideran además que con esa, digamos, esa enseñanza académica, más que el español se habla en las calles de España mayoritariamente, y Valencia no es una excepción, la Comunidad Valenciana no es una excepción, tienen suficiente. Esos se van a ver marginados con respecto a los que ahora somos territorio castellano hablante, porque a nosotros sí nos permiten estudiar todo en español y no necesitamos estudiar en valenciano, pero a cambio también nos restringen o nos hacen mucho más difícil el acceso de nuestros hijos a la exención. La exención, recordemos, es algo que defiende el Estatuto y que desarrolla la Ley de 1983 de enseñanza y uso del valenciano, que establece que tenemos derecho. Perdóname un segundo, don Miguel Ángel, porque no quiero pasar a la exención, que sí que vamos a pasar. Vamos a aclarar lo del tema de las zonas castellano hablantes y zonas valenciano hablantes. En las zonas castellano hablantes se podrá elegir estudiar en castellano, pero también estudiar en valenciano. Pongamos por caso que en Alicante, que no se habla apenas valenciano, un colegio elige inmersionarse en valenciano. Si hay suficientes alumnos, en principio no habría ningún problema. Vamos a suponer que la mayoría de ellos quieren hacer los estudios en valenciano. En principio no debe haber problema porque ahora todos los profesores se supone que tienen la Ya, pero capacitación en volvemos valenciano. atrás. Con la ley Mazón estamos volviendo atrás. En una zona castellano hablante se puede dar la paradoja de que un colegio decida inmersionarse en valenciano y siendo una zona castellano parlante, los padres que a lo mejor han elegido un 40% inmersionarse en castellano no lo van a poder hacer. Esto es una contradicción. Vamos para atrás. A ver, en principio nosotros cuando planteamos las dos líneas nos decían que era un problema organizativo. A mí me parece que con el sistema de porcentajes que hacen ahora, más la influencia que tienen, digamos, la dirección del colegio, lo que están creando es un sistema mucho más complejo de habilitar. De hecho, nos decían que en las zonas castellanohablantes, si hubiera un grupo de personas que quisieran estudiar en valenciano, que se habilitaría alguna forma para que pudieran estudiar esa línea en valenciano. Y entonces la pregunta es, si se dan esas paradojas de que los que quieren estudiar valenciano o español en una o en otra región son minorías y tenemos claro que en las zonas castellano hablantes se les va a habilitar, porque siempre hasta ahora el valenciano está por delante del español, cuando ocurra ese ejemplo que nos estás poniendo en Alicante, ¿se va a hacer el mismo esfuerzo? Si se va a hacer el mismo esfuerzo teniendo los profesores de manera mayoritaria, de los pocos que no tienen la capacitación lingüística, soy yo, pero yo soy un dinosaurio a punto de dejar el sistema por jubilación. Ahora todos los profesores vienen con la capacitación. ¿Qué problema hay para que un profesor que tiene la capacitación pueda darlo en castellano o en español si les estamos obligando ahora a hacerlo? No creo que sea, simplemente es un problema organizativo que como mucho podría hacer que en algunos colegios esos niños no tuvieran respuesta y tuvieran que concentrarse en otro donde la línea fuera mayoritariamente en español o fuera mayoritariamente en valenciano y hacer una agrupación. Pero está claro que el derecho se respetaría. Habría algún pequeño inconveniente que se puede resolver con una cuestión de transportes, etcétera, pero si tú en lugar de estudiar en el colegio Gabriel Miró de Orihuela tienes que ir a estudiar a las Espeñetas, estamos hablando de un desplazamiento mínimo que yo creo que compensa tu derecho a poder estudiar en la lengua que has elegido. Bueno, lo que quiero que quede claro para los padres, para las familias que nos están escuchando, que los padres podrán elegir, pero no podrán decidir en la lengua Efectivamente. en la que van a hablar
sus hijos en el colegio. ¿De acuerdo? En eso estamos de acuerdo, ¿no? Y en las zonas valencianoparlantes, la diferencia que se establece, teniendo en cuenta que por lo menos un 15% tiene que ser en inglés, no puede superar el 20%. Es decir, en realidad a los que quieren estudiar en valenciano tampoco se les va a dejar estudiar en valenciano, porque van a poder estudiar en valenciano algunas asignaturas. Y luego también vamos a ver qué asignaturas son las que se van a estudiar, porque ahora parece que las matemáticas son prioritarias y las matemáticas, en contra de lo que la gente se piensa, es una materia donde la lengua tiene muchísima más importancia. El principal problema que tiene un niño a la hora de resolver un problema no es la resolución de los números, es a lo mejor entender el problema. Definir un problema en matemáticas, definir una hipótesis en física, exige de una precisión del lenguaje muy alta. Entonces, la misma discusión que estamos llevando nos lleva a demostrar lo absurdo de seguir con un sistema como es el sistema de plurilingüismo que obliga a los profesores a usar unos medios que son peores porque están usando una lengua que no es la suya materna y a los alumnos a aprender en una lengua que tampoco es la suya materna. Entonces, si estamos dispuestos a favorecer en aquellas zonas, como por ejemplo ponía el caso de Orihuela, que un grupo quiere estudiar en valenciano y le habilitaríamos en el centro que fuera posible la concentración de aquellos que quieren hacerlo, y se supone que harán lo mismo en las zonas valencianoparlantes con los que quieran hacerlo en el idioma que haya salido, en la lengua que haya salido minoritaria, tan difícil es articularlo a nivel general. Bueno, parece ser que sí, porque la ley no lo permite. Hoy por hoy, Vamos a el borrador recordar, de la ley no lo permite. vamos a recordar que las dos líneas se sacaron precisamente para fomentar el valenciano. Sí. Ahora que lo que queremos es recuperar la libertad de elección, ya no, para el español no vale. Tenemos que seguir manteniendo. A mí me parece que hay como una especie de miedo al mundo separatista, hay una especie de pensamiento colectivo al que de alguna manera parece que los partidos como el Partido Popular y da la sensación que vos también han terminado sucumbiendo, en donde parece que en España intentar hablar y estudiar en español porque es tu lengua materna y es además la que habla la mayoría y casualmente encima nos permite entendernos con 500 o 600 millones más de personas, pues es un signo de fascismo. Y entonces creo que hay que empezar a perder la vergüenza. Creo que el Partido Popular y vos han recibido un mandato claro, clarísimo y mayoritario. Señores, no queremos lo que había antes. Y gran parte de los que les apoyamos, yo no me oculto que les apoyé, lo hicimos, entre otras cosas, por estas razones lingüísticas. Pero no porque estemos en contra de una u otra lengua, estamos en contra de un mal sistema y estamos en contra de la utilización política de la lengua para generar sociedades cerradas, sociedades autoritarias y sociedades que no permiten la evolución o el desarrollo de los derechos de los españoles en general. Voy a poner un ejemplo. Mi hijo va a entrenar a Beniel. A Beniel yo a veces, cuando estaba más en forma, iba corriendo y volvía. O sea que fíjate si está cerca. Pues un profesor de Beniel, que puede ser un grandísimo profesor de música, de educación física o de inglés, si no tiene la capacitación, no puede ir a dar clase a Orihuela, que podría ir andando, porque si no tiene el valenciano, ¿cómo va a dar inglés o cómo va a dar música a niños que desconocen el valenciano? Esa ley, la ley 4/2018, permitía eso, pero la ley que supuestamente de libertad lingüística nos proponen ahora Vox y el Partido Popular sigue manteniendo ese tipo de problemas. Nosotros, entre otras cosas, les dijimos que la catalogación de todas las plazas de los profesores como plazas en valenciano que se eliminara, que las plazas que fueran en valenciano se sacaran en valenciano, pero las plazas que no fueran en valenciano que no tuvieran la necesidad de ese requisito. Y si aquí un profesor de Cuenca quiere venir a dar clase y tenemos la suerte de que es un profesor excelente, mayor competitividad habrá en los colegios, mayor excelencia y menos endogamia, que parece que es a lo que estamos tendiendo. Y mayor diversidad que tanto reclaman. Efectivamente, Bueno, efectivamente. volvemos, ahora le voy a dar paso para que nos hable de la exención, porque es otra paradoja de esta ley, pero que quede claro a nuestros oyentes que la ley Mazón no es libertad de elección, que lo que eligen los padres no es vinculante, es como una especie de testeo, de rifa, de tómbola. Usted participa en la tómbola, le damos un boleto y usted tiene la sensación de que ha participado
y que ha comprado ese boleto, pero luego no sabe antes de abrirlo qué es lo que le va a resultar. Pues bueno, en función de los porcentajes de los padres que elijan cuando se haga ese cuestionario para saber en qué idioma base quieren estudiar los hijos de estas familias, hasta que no se sepa el resultado de los porcentajes buenos y de los porcentajes de segunda, habrá porcentajes de primera, los mayoritarios, porcentajes de segunda, los minoritarios, y los minoritarios se las van a tener que comer con papas fritas, como dice el vulgo. ¿Comprendemos? Es decir, es importante que esto quede claro para los padres y que reivindiquen y presionen a Amazon a que cumpla su promesa. Esto no es cumplir su promesa. ¿O sí, don Miguel Ángel? ¿Ha Hombre, cumplido Amazon con su yo creo promesa? que la ley tal y como está ahora mismo no cumple las expectativas ni lo que teóricamente habíamos entendido antes de las elecciones que proponían los partidos que hoy gobiernan. Pero yo quiero dejar claro una cosa. De alguna forma y sin querer posiblemente, han caído en el error de proponer lo mismo, entre comillas, que proponen la mayoría de los sindicatos y prácticamente la totalidad de los partidos de izquierdas, que es que no quieren que los padres puedan elegir. Pero vamos a ver, ¿quién se supone que sabe y que tiene mayor interés en el bienestar de su hijo? ¿Ellos? ¿Qué volvemos a los planes quinquenales? ¿Que haya una élite que nos diga esto es lo que hay que producir, estas son las tallas que tienen que tener los sujetadores, estos son los modelos de coche, estas son las horas de consumo? Bueno, a algunos de los dirigentes les estamos oyendo eso. ¿Qué miedo tiene la izquierda a que los padres elijan? No, no. Porque esa es la pregunta. Y ahora, ¿qué miedo tiene quienes nos gobiernan en la nueva ley para presentarnos una ley donde de verdad podamos elegir? ¿Dónde está el peligro? Que la gente pueda elegir. Pero quiero un sí o un no, don Miguel Ángel. Ahora mismo la ley no respeta la libertad de elección. Muy bien. Pues pasamos a la sección exención. Nos quedan 3 minutos de programa antes de tenerlo que cerrar, pero les aviso a nuestra audiencia, continuaremos con don Miguel Ángel y continuaremos con este tema, porque ha sido una promesa electoral en la que muchos electores confiaban y parece ser que si no ha mentido Mazón, ha cambiado de opinión. Entonces ya estamos imitando comportamientos indeseados de nuestro presidente del gobierno. Adelante, don Miguel Ángel, ¿qué ocurre con la exención? ¿Cuál es la paradoja? Bueno, yo antes, para rematar las palabras que acabas de decir, el máximo responsable, lógicamente, es Mazón, pero yo quiero decir que esto es un problema de los grupos mayoritarios en el Parlamento valenciano. Es decir, esta ley la han presentado Vox y la ha presentado el Partido Popular. Responsabilidad se la tienen que repartir a medias y los dos tendrán que dar explicaciones para decirnos por qué no pueden avanzar más y si efectivamente esos informes jurídicos son tan definitivos, ¿por qué no nos lo han hecho saber antes? ¿Por qué no han hecho la pedagogía mínima para decir, señores, que queremos llegar hasta aquí, pero la ley solo nos permite llegar aquí y que haya podido haber por lo menos un contraste de pareceres? Me imagino que cientos de juristas, de abogados, etcétera, se estudiarían esa supuesta jurisprudencia tan limitante para intentar rebatirla porque son partidarios como nosotros de la libertad de elección. Entonces, Amazon, lo que es de Amazon, pero al Parlamento también lo que es del Parlamento, que asuma cada uno su responsabilidad. Efectivamente, con la ley de exención, parece ser que los informes jurídicos que manejan los servicios del Gobierno les indican que es una ley o un apartado a extinguirse de la ley de uso y enseñanza del valenciano. Nosotros, por lo que sabemos, no le hemos visto fecha de caducidad como a los yogures. Es un artículo que tiene la vigencia que va a tener la ley, pero parece ser que tiende a extinguirse. No sé en función de qué extraño pormenor. En segundo lugar, nosotros hasta ahora hemos intentado aplicar esa ley o hacer uso de esa ley que nos permite ni usar ni aprender el valenciano. Eso significa que la ley Marsá nos conculcó ese derecho porque, pues, aunque estuviéramos exentos de estudiar la materia lingüística de valenciano, nos iban a dar ciencias sociales o matemáticas o música en valenciano, con lo cual me estaban obligando a usarla. No sé si aprenderla, porque también hay que decir
que han hecho la vista gorda y sabían que los institutos y los colegios se estaba haciendo trampa y que como los alumnos no entendían nada y muchos profesores no eran capaces de hacerlo, las clases se estaban dando en español. Pero lo que intentaban eran los números, las estadísticas, para luego salir a un debate y decir, señores, si el valenciano no tiene rechazo, si tiene aceptación hasta en la Vega Baja. Hombre, si me pones el requisito para trabajar en sanidad, para trabajar en la docencia, y mis hijos no lo hacen, se van a quedar fuera de un montón de posibilidades de trabajo. Entonces, yo les obligo. ¿Qué ocurría cuando llegaban a bachiller? Los niños llegaban a bachiller y decían, no quiero estudiar valenciano porque luego me va a entrar en la EBAU, en la selectividad, y voy a tener malas notas. Bueno, pues con la nueva ley, yo creo que por error, y me pareció que en el debate que tuvimos así lo entendieron, han agrandado 1 o 2 años el periodo de exigencia para no participar en valenciano en la EBAU. Hay que recordar que el conseller Marzá, a través de la Consellería de Innovación y de Universidades, se sacó una orden de segundo grado para intentar suprimirnos el derecho de la exención en la última parte de su gobierno, que hacía que en 2027 hubiéramos hecho no valenciano a nuestros hijos, tuvieran que examinarse de valenciano en las actividades. Es decir, ya les condenaba en mor de la defensa de una lengua al fracaso profesional y estudiantil. Bueno, eso se parece ser que nos han prometido que está eliminado o que se va a eliminar, pero ahora han puesto como condición que el alumno tiene que los últimos 3 años no dar valenciano si no quiere en la selectividad tener que hacer valenciano. Ahora, por ejemplo, el hijo de uno de nuestros miembros, que es alumno mío, ha renunciado en segundo de bachiller a la asignatura de valenciano porque no quiere enfrentarse en selectividad a hacer valenciano. ¿Por qué? Porque vamos a ser sinceros, un chico de Benicarló que habla valenciano en casa y con los amigos, cuando estudia valenciano, pues lo tiene muy fácil luego la selectividad hacerlo bien. Pero un niño de Orihuela que no oye valenciano nunca, que no se relaciona en valenciano nunca, por mucho valenciano que aprenda, salvo que sea un fenómeno en idiomas, cuando llegue a la selectividad seguramente le va a bajar la media, como así ha ocurrido. Tenemos casos de alumnos de sobresaliente en todas las asignaturas que les han dado un 6 en selectividad en valenciano, a pesar de que todo el bachiller lo llevaban con sobresaliente, con matrícula de honor. Es decir, los niños a los alumnos que quieren la exención en valenciano, ahora lo pueden hacer el último año y están haciendo valenciano hasta el final. Resulta que ahora, con la nueva ley, yo creo que por error, les obligan a elegir en cuarto de la ESO. ¿Tiene un niño la madurez suficiente? ¿Tiene la perspectiva de lo que realmente quiere hacer? Entonces, pues estos son otros de los errores que queremos que se eliminen. Pero también tenemos la sospecha de que no forma parte de las ideas que defienden todos los grupos de gobierno actuales. Me parece que hay una parte del Partido Popular, y no sé si de vos, que están en contra de la exención. Y yo también estoy en contra de la exención. Nosotros estamos en contra de la exención, pero la queremos defender mientras no se pueda elegir estudiar solo en español. Cuando nos dejen elegir si queremos estudiar solo en español, que quiten la exención, porque entonces podremos ejercer nuestro derecho plenamente. Mientras tanto, ha sido la barrera que ha mantenido al separatismo incapaz de meter un sistema de inmersión total como ha ocurrido en Cataluña. Efectivamente. Bueno, pues ya tenemos que ir acabando. Nos dejamos muchos temas en el tintero, como por ejemplo que no sabemos, ignoramos qué es lo que no entiende el Partido Popular de libertad. De la palabra libertad, ¿qué es lo que no entiende? Esta es una pregunta que me gustaría hacerle a Amazon mirándole a los ojos y que me la responda, porque se le llenó la boca en periodo electoral prometiendo una libertad de elección que hoy en día no es tal. Con la nueva ley no tenemos libertad de elección. Esto es una tómbola. Es decir, los padres no podrán elegir, los padres se les va a someter a una consulta no vinculante. Podrán elegir, pero no decidir. Así que esto es una pregunta para Amazon. Yo me queda después de oír a don Miguel Ángel, la duda de si esto es una cuestión legislativa, de introducir porcentajes, haciendo alusión a la ley en Cataluña del 25%, que usted lo ha dejado muy claro, que donde se puede elegir libremente no aplica esa ley del 25% de los porcentajes. Pero en cualquier caso, ¿no será una cuestión de presupuesto? ¿No será una cuestión de que sabían positivamente que no iban a tener o no iban a querer dedicar presupuesto para desdoblar aulas cuando fuera necesario? ¿Van a dedicar presupuestos a muchas otras cosas
que todavía no nos han dicho y van a quitar presupuestos para educación, cuando es el tema angular del futuro de nuestros hijos y del futuro de esta comunidad. Otra cuestión, los diplomas a gogo. Van a prometer diplomas en la lengua valenciana para incentivar el que los alumnos estudien la asignatura de valenciano. Les puedo recordar que nada más lejos de la doctrina o bueno, del argumentario del Partido Popular es que haya meritocracia. Meritocracia no es repartir diplomas a gogo. Esto no es dar diplomas a todo el que acaba una etapa y darle un certificado en valenciano, porque como todo profesor sabe, y usted ahora me lo corroborará, en cada nivel, en cada asignatura tiene alumnos de diferentes niveles de competencia. Y puede ocurrir que ustedes están regalando títulos y ese título se devaluará, porque habrá títulos que se le hayan dado a personas que no tienen un nivel ni de A2 cuando acabe el bachiller, y habrá otros que tengan un C1. Están devaluando y siendo el reír de lo que es un aprendizaje serio de lenguas. Muy bien, ¿quiere comentar alguna cosa antes de cerrar el programa, don Miguel Ángel? Pues como ha aludido a Amazon en varias facetas de su desarrollo político, yo quiero decir algo que ya se lo dejé por escrito, pero lo quiero recordar. Los partidos que defienden la libertad, y se supone que uno de ellos es el partido del señor Mazón, el Partido Popular, por lo menos así lo han dicho en periodo preelectoral, que eran partidarios de la libertad, deben de intentar inmiscuirse lo menos posible en la vida privada de las personas, en las creencias, en las costumbres, en los hábitos. Siempre que no se haga daño a terceros, hay que intentar en la medida posible que el poder público se aleje. Eso es casi un monopolio de la izquierda, pero parece ser que se está haciendo también un monopolio al final de toda la clase política. Y me refiero a la prometida ley de señas de identidad. ¿Qué es lo que tiene que legislarnos nadie para que yo me sienta o no me sienta valenciano de primera o valenciano de segunda? ¿Qué tengo yo que compartir contigo, por ejemplo, y qué tengo que odiar para que los dos seamos valencianos de primera? ¿De qué manera tenemos que vestir? ¿Qué tenemos que amar? ¿Qué tenemos que comer? ¿Qué tenemos que apreciar? Que nos dejen ser valencianos y españoles de la manera que nos dé la gana a cada uno. No perdamos el tiempo, el presupuesto y la paciencia de los ciudadanos en leyes absurdas que son de corte totalitario. Vamos a dejar las cosas que son accesorias y que no le competen al poder público en manos de las personas y que cada uno elija. Y vamos, como decías antes, vamos a gastarnos el dinero en educación, en sanidad, en justicia, en servicios sociales. Vamos a ayudar a la gente a que sea como le dé la gana. Yo no quiero que el de Compromís me diga cómo tengo que hablar y cómo tengo que sentir, pero tampoco quiero que me lo diga el de Vox o el del Partido Popular. Entonces vamos a limitarnos. Bastante trabajo tiene un político para que encima se dedique a hacer chorradas. Nunca puede. El lenguaje popular siempre es muy gráfico y nos llega rápidamente. No tenemos que andar con subterfugios. Muy bien. Antes de despedirme de Miguel Ángel y de nuestra audiencia, quiero rendir homenaje a Ana Vega de Vox, del partido Vox. Fue la antigua portavoz de este partido, fue una persona firme defensora de la libre elección de lengua. Estuvo al lado en todas las carpas donde se tuvieron que pedir firmas para la iniciativa legislativa popular que se defendió recientemente por la libre elección de lengua. Esta persona, por razones que desconocemos, ha sido apartada de la portavocía. Queremos rendir un homenaje, esperamos que el partido Vox no haya sido tan timorato como para tomar represalias con la única persona que defendió a capa y espada la libre elección de lengua. Y aquí lo dejamos. Nos despedimos de nuestra audiencia prometiéndoles que vamos a continuar con este tema porque la ley es complicada, pero nosotros se la vamos a poner muy fácil para que la pueda entender todo el mundo con ayuda de docentes y de personas como don Miguel Ángel Robles. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un día de sus vacaciones, lo que apreciamos doblemente. Muchísimas gracias por haceros eco de nuestra lucha, que veo que es la vuestra también.